Bueno, te voy a explicar cómo se crea un casino online y tenés que tener en cuenta lo siguiente porque solamente lo voy a decir una vez. Existen dos formas de hacerlo, la legal y la ilegal. Yo con la ilegal no me meto, no me lo vuelvan a preguntar porque los voy a bloquear. Esto es un casino ilegal, mira, esto. Una porquería así que no tiene licencia, los juegos son truchos, opera con cajero, no tiene sistema de pagos, el diseño es asquerosamente horrible, anda lento, se cae en cualquier momento. A mí no me pregunten ni cómo comprar ficha ni cómo se hace para conseguirlo, pregúntale a tu abuela. Pero hablando de un casino legal, esto es un casino legal. Lo que sí puede pasar es que en determinados países el casino no sea legal porque no cumple algunas regulaciones que los puso el Estado en ese momento. Como por ejemplo puede parecer en, no sé, en México, que te dice, no, la marca tiene que tener un socio local, tiene que estar operado por alguien del país. Entonces la marca Pepito, vamos a hacer de cuenta que la marca Betano. La marca Betano es de X país, pero en México opera con un socio local porque si no, no puede operar. Entonces la ganancia de los jugadores se va a ir para el dueño original y para el dueño local. ¿Por qué? Porque la marca ya tiene un montón de publicidad en camisetas, antigüedad, etc. Entonces te sirve. Es como una franquicia, como si compraras una franquicia de McDonald's, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, un casino legal tiene que tener licencias y tiene que tener un montón de cosas que ahora te las voy a explicar. Vamos por punto. Lo que nunca deberías hacer si no tenés experiencia en un casino es crear un casino de cero. Los casinos vos los tenés que conseguir con una plantilla y eso se llaman casinos white level, que son casinos que ya vienen hechos, fabricados y que lo único que tenés que hacer vos es ponerle tu marca, ¿ok? Entonces, hay diferentes páginas que se encargan de hacer esto, son empresas muy grandes que ya tienen todo integrado, ¿ok? Entonces, cuando vos vas a un casino y ves que está lleno de juegos, esos juegos en realidad son del proveedor y tiene que haber alguien que los integre. Es decir, de parte del proveedor te dan un código que lo tenés que poner en la página para que funcione todo bien, ¿ok? Y de ahí vos lo vas a integrar con las promociones que vos querés. Si vos querés que tengan bono de bienvenida, cashback, giros gratis, ese tipo de cosas, lo tenés que hablar justamente cuando haces toda la parte de la integración. Y además tenés que determinar de cuánto va a ser la tirada, ¿ok? Podés hacer un giro de, no sé, el mínimo puede estar en 20 pesos, lo puedes programar para 40 pesos, para 60 pesos, para 100 pesos, etc. Eso te lo da el casino, digamos, eso te lo da el proveedor, es una lista grandísima de diferentes montos, vos podés elegir el que vos quieras. Ahora, ¿por qué te digo que no lo tenés que hacer? Porque si vos lo haces de cero al casino, te puede salir muy caro. Y al margen del precio, te puede pasar que te salga como el orto. Y acá estamos manejando muchos volúmenes de plata. Entonces, para no tener problemas, lo mejor es empezar con un casino white level. Como te digo, acá hay diferentes marcas que se encargan de hacer esto. Hay algunas que son más baratas y algunas que son un poquito más económicas, pero no quiere decir que sean malas. Simplemente que, bueno, cobran lo que quieren cobrar. Tampoco hay tantas opciones, ¿ok? Pero ¿cuánto cuesta? Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de los costos del casino. Si yo quiero conseguir una página white level, estamos hablando, legal, ¿no? Que vamos a empezar desde los $50.000. $50.000 para tener una página con un montón de proveedores integrados, con un montón de juegos. Vamos a hacer de cuenta que son 4.000 juegos. Mientras más juegos tengas, más te va a costar. Y después tenés que tener las integraciones de los medios de pago, es decir, para poder cobrar por criptomonedas, por tarjeta de débito, por ejemplo Visa, Mastercard o PayPal. Que es muy raro que alguien acepte PayPal y eso tenés que verlo después en la parte contable de qué te conviene aceptar y qué no, ¿okay? También lo vamos a explicar un poquito más adelante si es que no me olvido, porque yo como nunca uso guiones para nada, hablo de lo que yo conozco. Pero hay veces que me olvido de hacer algunas cosas y no lo voy a volver a grabar. Las integraciones y todo ese tipo de cosas, toda la parte operativa se lo va a encargar esta empresa, ¿ok? Ya va a estar todo listo. ¿Cuánto tiempo te puede llegar a tardar? Unos 30 días, te dicen ellos, 45 días, seguro. Porque tenés que revisarlo, hacer pruebas y un montón de cosas más. También va a depender mucho de qué tan lindo lo quieras hacer el casino, para decirlo de alguna forma. De forma profesional, de la parte de la experiencia del usuario, el tipografía, letras y un montón de cosas más que tenés que tener en cuenta. El logo, los colores, las promociones las vas a dejar de forma genérica, le vas a poner tus cosas, todo ese tipo de cosas. Mientras más personalizable es, más caro te va a salir. Entonces te digo, empieza de $50.000, pero puedes llegar a terminar gastando, no sé, $120.000 para tener una página funcional al 100%. Con $70.000 para mí estás bien, ¿ok? Pero después tenés que hablar ya de los temas de los sueldos y los gastos fijos. Además de lo que me va a costar la plataforma, tengo que tener en cuenta que yo tengo que pagar un servidor, un hosting, para poder tener la página y que funcione todo bien y que sea fluido. Y eso me puede costar $2.000, $3.000 por mes. Después tenés que tener un CEO. Si vos querés que yo sea el CEO, te aviso que no te voy a cobrar menos de $5.000 por mes y el 3% de las ganancias finales del casino. Contrato por un año por adelantado. Así que ya sabes, si me vas a hablar por esto, ya sabes lo que te cobro. Y en realidad te estoy cobrando barato simplemente porque me gusta la idea.
pero financieramente me conviene más hacer lo que estoy haciendo ahora. A ver, ¿cuántos empleados vas a tener fijos y después tener freelancer y ese tipo de cosas? Pero vamos a hablar de los fijos. Tenés que tener gente para el soporte, tenés que tener gente para la publicidad, tenés que tener contadores, abogados. Es un número importante de empleados. Lo mínimo indispensable para mí son 9 empleados. Con 9 empleados podés comenzar a operar, ¿ok? ¿Por qué? Porque si un cliente se queja en el soporte, vamos a hacer de cuenta que yo me meto acá en el soporte y digo, bueno, soy Pepito tanto, qué sé yo, y tengo una queja. ¿Cuál es la queja que yo tengo? Mira, envío un depósito y no me llegó. El soporte se va a encargar de persuadir al cliente para que se quede en el casino y darle a entender qué es lo que pasó y qué pueden hacer ellos, en cuánto tiempo se puede resolver y qué opciones tiene. Pero después tiene que haber un departamento o una persona especializada en algunos temas para poder resolverlo, porque después todos los quilombos que vos tengas dentro del casino lo tenés que resolver con el proveedor. Entonces, el juego se colgó, bueno, la persona del soporte le pasa al departamento correspondiente, el departamento correspondiente le dice: hola, me comunico de tal lugar. ¿Qué pasó? Un juego se colgó y el jugador tanto con el ID tanto tuvo un problema. Y después tenés que esperar a que el proveedor revise qué pasó y te da una respuesta. Y después podés hacer un reintegro de la plata, un reintegro del giro o del bono que compró. Le podés dar, si vos querés, algún tipo de promoción o algún bono para compensar, digamos, el mal gusto que tuvo el jugador. Y ya está. Pero eso toma tiempo. ¿Okay? Entonces, mientras menos personas tengas, más lento va a ser tu soporte. Por ahí no está tan bueno. Y el apartado de publicidad, tenés que tener en cuenta que en muchos países no se puede hacer publicidad abierto de timba, sobre todo como por ejemplo, che, ganate un bono de tanto. No, eso no se puede. O sea, podés hablar de una marca, podés hacer algunas cosas, pero las cosas más efectivas que llamarían más al cliente no las podés hacer. Las podés hacer medias encubiertas, así que depende de la persona que vos contrates para la parte de marketing, ¿no? Entonces, tenemos por un lado lo que es el costo de mantenimiento del hosting, que estamos hablando de $3.000 aproximadamente. Y después tenés sueldos, que depende de qué tan rata seas, puedes gastar entre $10.000 y $15.000 por mes. ¿Ok? Ahora, a eso también tenés que sumarle que va a haber auditorías y tenés que pagar una licencia. Las licencias hay muchas. Tenés de Curazao, tenés de Malta, tenés de un montón de lugares. Mientras más floja sea la licencia, más barata te va a salir. Mi recomendación sería que consigas una licencia de Curazao, que le da un poco más de confianza al jugador. Eso es un poquito más honesto, pero tampoco la diferencia de lo que tenés que pagar con respecto a las otras que son más truchas no es tanto. ¿Cuánto podés llegar a pagar? Y eso se paga de forma anual. Podés pagar $15.000 por ejemplo, y después podés pagar algún otro tipo de cosas. Tenés que tener en cuenta que vos, al ser dueño de un casino, sos responsable de cumplir ciertas normas internacionales, como por ejemplo evitar el lavado de activos, que se metan menores y un montón de cosas más. Si no lo querés cumplir, jodete, porque eventualmente la vas a pasar mal y te va a salir mucho más en abogados. Pero bueno, en cuanto a los servicios en general, el tema casino es caro porque hay muy pocas personas que se especializan en eso. Entonces, yo te puedo cobrar lo que se me cante porque no vas a conseguir muchas personas que se puedan encargar de una página. ¿Entendés? Y yo lo sé. Y todos los que sabemos de casinos lo sabemos. Entonces me van a decir, che, ¿cuánto me cobrarías por tal cosa? Lo que se me cante en el momento, porque me lo vas a tener que pagar. Porque encima no solamente te voy a ahorrar un montón de guita, o cualquier otra persona que sepa de esto te va a ahorrar un montón de guita y problemas a futuro, sino que tampoco tenés muchas alternativas. ¿Ok? Entonces nada, tenés que tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a la parte de cuánto gana un casino. Vos tenés que entender lo siguiente: los casinos ganan un porcentaje asegurado en el tiempo. Mientras más jugadores tengas, más se va a cumplir ese porcentaje asegurado. Y ese porcentaje es por ciclos. ¿Vos lo podés controlar los ciclos? No. Según, en base a lo que yo tengo entendido, según a lo que he visto de las facturaciones de algunos casinos y otras cosas más, sé que podés ganar entre un 20 y un 25% del total de apuestas que se hicieron. O mejor dicho, nos podemos basar directamente en lo que son los depósitos. Si se depositaron $100.000 a lo largo del mes, vos te vas a quedar con el 20%. El 80% se va a repartir en premios en diferentes jugadores. ¿Ok? Después de esa plata que vos ganaste, tenés que pagar todas las otras cosas. ¿Ok? Entonces, no es tanta la ganancia en cuanto a porcentaje, porque tenés que pagar marketing, tenés que ver también cuántos bonos diste, un montón de cosas internas que tenés que hacer las cuentas, pero tenés que entender esto, es un negocio de volumen, es como tener un banco. ¿Qué pasa? Vos empezás al principio con 500 jugadores y cuando terminás el año tenés 20.000 jugadores.
¿entendés? Y no es lo mismo ganar el 20% de 5.000 jugadores que de 20.000 jugadores, de 50.000 jugadores. Y va a depender mucho también de tu porcentaje de retención. Entonces, si tenés un buen soporte, si están buenos los juegos, que pones el armado de la página y todo ese tipo de cosas, podés conseguir una retención aún mayor. Es decir, que los jugadores se queden jugando ahí durante mucho tiempo. Porque si no, pueden pasar que, qué sé yo, hacen un depósito, no les gustó el casino y no lo tocan nunca más. Y a vos no te rinde, ¿ok? Porque sobre todo, conseguir al cliente es caro. ¿Ok? El costo de adquisición de un jugador de casino con la cantidad de competencia que hay hoy en día es bastante alto. ¿Okay? Pero bueno, más o menos para que te des una idea, teniendo 10.000 jugadores, no quiere decir que todos los jugadores juegan todo el tiempo, me refiero a que tenés 10.000 jugadores que hicieron al menos un depósito. Podés llegar a estar ganando entre 50.000 y 100.000 dólares por mes. ¿Ok? Eso es lo que podés estar ganando con un casino. Llegar a 10.000 jugadores es un montón, yo lo sé. No es fácil, no es que te estoy diciendo no se puede conseguir y tengo la estrategia para hacerlo, me tenés que contratar a mí como CEO. No, es bastante complicado, depende de muchos factores. Pero hay un montón de casinos que sí lo logran y ganan muchísimo más. Después tenés los tops, que no solamente ganan mucho más en porcentaje, sino que también, gastan mucho dinero en publicidad. Entonces, toda la plata que le entra la reinvierten. E incluso toman deuda, ¿okay? A futuro para poder... Justamente ya saben cuál va a ser el crecimiento que van a tener y no les molesta la deuda que tienen. Entonces nada, esos son, digamos, los números que tenés que tener en cuenta. ¿Cómo se crea el casino? Con una empresa white level. ¿Cuánto tiempo te va a tardar? 40 días. ¿Cuánto te va a costar? Entre 50.000 y 200.000 dólares, pero yo calculo que vas a andar bien con 70.000 dólares. ¿Cuántos son los gastos fijos? Y aproximadamente 15.000 dólares entre hosting y, no sé, pago de servicios. Después tenés que pagar una licencia, tenés que tener auditorías, tenés que ser responsable con lo que haces, administrar bien el negocio como cualquier otro tipo de negocios. ¿Y cuánto es el porcentaje de ganancia que te queda? Aproximadamente del 20%, 15%, depende del mes. Esto lo tenés que evaluar de forma anual. Lo que pasa es que acá en Argentina y en Latinoamérica no estamos acostumbrados a hablar de forma anual, cosa que los gringos en Estados Unidos sí lo hacen. Vos le preguntas, che, ¿cuánto ganas? Gano 25.000 dólares anuales. ¿Por qué? Porque así se tiene que medir. ¿Ok? Si tu ingreso es variable y depende mucho de la suerte, no puedes decir, no, yo todos los meses gano 30.000 dólares. Y el mes pasado, ¿cuánto ganaste? 25. Y capaz que el mes que viene ganas 40. No, se mide de forma anual. ¿Es un buen negocio? Indudablemente, es un muy buen negocio. El tema que tenés que tener cuidado con el tema legal, de dónde vas a estar operando. También, cómo vas a conseguir a los jugadores. Y después, nada, cómo te haces vos para diferenciarte un poco del resto de la competencia. Porque te digo, son muchos. En algunos países no hay tanta competencia porque no le interesa al casino, pero hay mercados, o sea, geos o lugares, digamos, países que son muy buscados por los casinos, porque la gente juega mucho, es fácil que te recomienden, entonces ahí está mucho más competido. Normalmente los mejores de acá de lo que son Latinoamérica son Chile, México, algo de Colombia, Argentina y Brasil. Brasil es gigantesco, pero ¿por qué? Ahí estamos hablando de otro idioma. De los españoles, digamos de lo que hablan en español, en Latinoamérica tenemos Chile, Argentina y Colombia. Esos son los mercados que más se están utilizando hoy en día. Lo que pasa es que acá en Argentina puedes llegar a tener muchos problemas con el tema de la moneda, pero bueno, se trata de solucionar. La mejor alternativa que vos podés tener financieramente es tener un casino cripto. Pero muy pocas personas se manejan con cripto, eso tienen que tener en cuenta. Entonces es muy de nicho. ¿Pero por qué? Y bueno, porque si vos utilizás cualquier tipo de tarjeta de débito o ese tipo de cosas, te van a cobrar una comisión. Te lo cobra, digamos, el banco. Que puede ser del 3%, 5%, depende, digamos, de dónde vos estés operando. Pero en cambio en criptomonedas vos estás pagando un fijo independientemente de la cantidad de plata que sea. O sea, vos estás pagando $1, por ejemplo, si te mandan $20 o te mandan 50 millones de dólares. ¿Entendés? No hay forma, no hay chance. El cripto es muchísimo más barato. Y eso también te permite a vos tener más promociones y promociones utilizables por los jugadores. Porque si no, yo me puedo poner, no sé, 14.000 promociones con un rollover gigantesco. Y no lo va a aprovechar absolutamente nadie. Capaz que una persona en 1.000.000. Y tengo un montón de promociones. Pero bueno, no te sirven de nada. Pero bueno, básicamente así opera un casino, así se crea y eso es lo que podés ganar. Obviamente, si querés más detalles y este tipo de cosas, me podés preguntar.
Pero sobre la parte del negocio te aviso que yo te voy a cobrar y te voy a cobrar una fortuna. Así que no me hagas perder el tiempo. ¿Puedes buscar a otra persona que sirva más que yo? Sí, seguramente las hay. ¿Quiénes? Anda a conseguirlo. No lo vas a conseguir.